Geopodcast. Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto Geopodcast de la Universidad de Oviedo de esta segunda temporada. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de presentarles a nuestros invitados, permítanme que les envíe un saludo de parte de Luis Alberto Pando en la parte técnica y de Carlos López, quien les habla. Geopodcast. El pasado 17 de octubre zarpaba desde el puerto de Vigo el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, el segundo más grande con el que cuenta la Unidad de Tecnología Marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una embarcación de 70 metros de eslora con capacidad para 16 tripulantes y 26 científicos. A bordo, en su condición de estudiantes del Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica dentro del proyecto Astracán, lo hacían, entre otros, Tairé Martino, Pablo Gallardo y Alicia Rivero. Bienvenidos a este Geopodcast. Pablo, Alicia, Tairé, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia. Gracias. Gracias. Pablo, empezamos por ti. ¿Por qué os subisteis a este barco de investigación? Creo que en el marco del proyecto Astracán ya nos cuentas qué significa esto de Astracán. ¿Qué objetivos teníais con esta labor científica que comenzasteis allá por el 17 de octubre y que creo que se prolongó durante unas 3 semanas? Sí, bueno, pues el proyecto Astracán son las siglas del análisis de la sismicidad de la transición del margen cantábrico, y nosotros nos subimos porque al acabar el máster prácticamente Gabriela nos ofreció, nos dio una pequeña charla sobre que estaban buscando gente para ayudar en el análisis y la toma de datos, el muestreo en general, del estudio de la falla de Ventaniella. Y bueno, nos comentó un poco cómo era. Iban a ser 3 semanas en el barco, en el mar Cantábrico, y la verdad es que la experiencia nos llamó a mis compañeras y a mí bastante la atención y solicitamos y nos cogieron. Tairé, cuéntanos cuántos investigadores de la Universidad de Oviedo participasteis en esta expedición. Y no sé si ibais solos, si ibais acompañados también por científicos o investigadores de otras instituciones. Sí, bueno, llevamos 4 compañeros del máster, 2 aquí presentes y Daniel, junto con 2 profesores, Gabriela, la jefa del proyecto, y Sergio. Y también iban otros 2 chicos que una de ellas creo que estudió aquí también en la Universidad de Oviedo y ahora mismo está en Lisboa. ¿Qué zona? Antes comentaba Pablo que navegasteis el mar Cantábrico. Más o menos salisteis de Galicia y estuvisteis siempre frente a las costas de Galicia y Asturias, o os fuisteis hacia Cantabria. No sé muy bien qué zona investigasteis. Bueno, nos alejamos un poco al principio a la zona más norte, a unos 150 kilómetros de la costa, para tirar los OBS, pero luego el resto de la campaña fue ya más cerca de la costa. Alicia, te toca comentarnos qué es eso de OBS que lanzasteis al agua, qué significa eso de OBS, y bueno, también un poco que nos comentes qué hacíais vosotros a bordo de este barco, cómo os distribuíais el trabajo que llevabais a cabo las 24 horas del día, creo. Sí, pues la parte de los OBS, aunque nosotros estuvimos en el barco, es verdad que no entraba dentro de nuestras competencias. Ellos primeros pusieron varios sensores en tierra y los OBS serían los sensores en el mar, que después ellos los van a utilizar para recopilar los datos de sismicidad que haya registrado. Y nuestro trabajo, como dijo Pablo, nosotros recopilábamos datos, hacíamos un mapa de batimetría en los que íbamos acumulando datos cada 15 minutos, y también hacíamos con una aplicación llamada Topas un perfil de geofísica en el que íbamos buscando el fondo y íbamos creando el perfil. OBS significa, es el acrónimo de sismógrafo de colocación en el fondo marino, que se coloca en el fondo marino, es como una estación de registro sísmico de terremotos, pero que se coloca en el fondo del mar, como bien decías. Sí. Antes citaba Tairé a Gabriela y a Sergio. Gabriela Fernández Viejo, Sergio Llana Funes son los investigadores principales del proyecto Astracán. Pablo, ¿os resultó complicado responsabilizaros de lo que os comentaron precisamente Gabriela Fernández Viejo y Sergio Llana Funes?
Bueno, al principio, cuando un chico de la Unidad Técnica Marina nos explicó cómo iban los programas y cómo iban los aparatos, sí que dijimos, ostras, coger aquí los datos, sí que tuvimos un poco de miedo porque si hacíamos algo mal o si se dejaba de grabar no era otra cosa que perder datos. Pero la verdad es que luego, cuando ya estábamos en ello, empezamos a ver cómo iban los programas, lo que teníamos que estar atentos y observar, la verdad es que ya nos soltamos bastante y perdimos ese miedo inicial que podríamos haber tenido. ¿Es una experiencia positiva desde vuestro punto de vista? Por ejemplo, Pablo, este salto de lo que es la docencia aquí en la facultad a luego trabajar como un profesional ya de la geología, como un investigador en el barco. Sí, siempre tener experiencia en un campo u en otro y sobre todo en este tipo de estudios que es difícil entrar por libre, digamos, que no sea con la universidad o que alguien conociendo a alguien, pues siempre está muy bien tener este tipo de experiencias, te gusten o no, porque aunque no te hayan gustado, que la verdad es que creo que en general no es el caso, ya puedes valorar y decir, pues esto en el futuro no me lo quiero plantear o esto en el futuro sí. Entonces yo creo que sí que es una experiencia muy buena a tener. Tairé, no sé si sabéis más o menos cuándo se podrán obtener ya resultados de estas investigaciones que habéis hecho. ¿Se está trabajando en ello? No sé si podíais ver los datos en tiempo real en el barco. ¿Cómo funciona un poco? O sea, podíamos ir viendo lo que se iba registrando, pero claro, luego eso hay que procesarlo y quitar pues ruidos o cosas que estropeen el perfil. Entonces, bueno, habría que mandar los datos, creo que los iban a mandar a Barcelona y luego cuando los procesen, pues ya nos los envían y ya los podremos utilizar. Tairé, ¿qué métodos, además de la colocación de sismógrafos en el fondo marino para registrar la sismicidad asociada a la falla de Ventanilla que comentaba antes Pablo, habéis utilizado? Creo que habéis hecho batimetría. Sí, hemos hecho batimetría y luego recogido los perfiles sísmicos. Que creo que incluye la colocación de un streamer, creo que lo llamáis, que va colgado, creo, literalmente del barco y flotando, no sé muy bien cómo... Sí, tenía una longitud de unos 350 metros y va pues flotando detrás del barco. A remolque del barco, entiendo, sí. ¿no? Además del streamer, sí que había otro aparato que le llamaban el Sparkle, que era el que hacía el ruido para poder luego coger los datos de sísmica. Entonces, eso igual, el streamer iba justo en la parte final del barco, la popa, y el streamer estaba un poco en el lateral y es el que hacía el ruido. De hecho, Sergio Llana hizo un vídeo en el que se veía incluso los chispazos que hacía, por eso se llama Sparkle, que es el que luego con ese ruido se ve bien la sísmica. Ajá. O sea, la fuente que luego registra la fuente, el streamer. Alicia, vámonos a esa parte un poco más colateral a las investigaciones que habéis hecho a bordo del Sarmiento de Gamboa. ¿Cómo es el barco? ¿Cómo es la vida a bordo? ¿Qué tal se come? ¿Qué tal se duerme? Pues muy bien, la vida allí es muy agradable al final, porque es verdad que estás mucho tiempo viviendo con la misma gente y no poder salir. Hacíamos vida bien, tanto con marineros como con la tripulación, como los de la UTM. Y la comida muy bien. Siempre pregunta a todo el mundo y era de muy buena calidad, lo cocinaban todos ellos allí. Y también es verdad que fuera de la investigación hacías vida con ellos, tuvimos un torneo de ping-pong, jugábamos después de las cenas o teníamos salas comunes de televisión para ver pelis, había gimnasio. Entonces la vida era muy buena. Al final, dentro de la diferencia de estar en un barco en el mitad del mar, podías hacer vida, podías moverte ilimitado, pero muy bien la convivencia y todo. Si no me equivoco, fueron 21 días seguidos los que Sí. estuvisteis navegando a bordo del barco. Sí, 3 semanas estuvimos. Y regresasteis al puerto de Vigo también, entiendo, al Sí, final. fuimos de Vigo hasta la fosa de Avilés y luego volvimos a Vigo. Taire, creo que en esta línea que estábamos comentando de la vida a bordo del barco, creo que hubo unos días complicados con el oleaje. No sé si es fácil adaptarse a esto, si no es fácil adaptarse a esto. Pues le haces la pregunta a la persona incorrecta, porque yo en ningún momento sufrí ningún tipo de mareos, ni llegué a vomitar, ni absolutamente nada, cosa que mis compañeros sí. Entonces los primeros días para mí fueron aburridos, porque estaban todos malos vomitando en el camarote y era yo la única que podía salir libremente por el barco sin tener ningún tipo de malestar. Afortunada navegante. Sí, la verdad, por lo que he visto la gente no lo pasó muy bien los primeros días.
No, sí, Tairé no puedo hablar, no se mareó en ningún momento. De hecho, un día me dijo, pues yo la verdad es que casi no noto moverse el barco. Mientras nosotros estábamos amarillos con sudores fríos los primeros días. Primer día que cenamos allí, que era un viernes, los viernes siempre hacían pizza, la verdad es que estaba muy rica, todo hay que decirlo. Y ese día me acuerdo que estábamos todos sentados y hubo una ola más grande que otra y ya nos empezamos a mirar y había algunos medio amarillos, parecía los Simpson, con sudores fríos. Yo creo que menos Tairé y un par más no acabamos la cena y subimos todos corriendo porque no podíamos más. Sí, o sea, ella no lo hice, pero el resto, los primeros días fueron horribles. Que sí, como compañera de camarote de Tairé, confirmo que Tairé sobrevivió perfectamente y menos mal porque, claro, los que lo pasábamos mal, el baño estaba concurrido. Y es que es verdad que en el barco se movía. Hubo alguna cena que se cayeron jarras y platos de la mesa, de lo que ondulaba el barco, y ibas con el pasillo, ibas como andando de un lado a otro, y por las noches el colchón se movía. Entonces ibas así un poco como si fuese un poco una montaña rusa. Entonces, sí. Tairé sobrevivió, pero la mayoría sufrimos. Lo pasasteis mal. Una pregunta para los tres. ¿Cómo fue la colaboración con el resto de técnicos y científicos y tripulación del barco? No, muy bien, la verdad. De hecho, lo que decía Alicia, que había salas comunes, nosotros estuvimos jugando con ellos a juegos de mesa, a no sé qué más, jugamos al Trivial, a las cartas, muchas noches, algunas noches de película. Como justo coincidió Halloween, sí que vimos algunas películas de miedo y todo. Y pasabas, hablabas con ellos en el pasillo, te parabas, hablabas, charlabas. Y luego último día sí que estuvimos despidiéndonos y estuvimos un buen rato. La verdad es que cero problemas, todo siempre ayudándote. Oye, si estás mareado, puedes hacer esto. Si te quedas así, biodraminas tenemos muchas. Siempre dispuestos a enseñarnos el barco, a enseñarnos los diferentes engranajes, todo. La verdad es que con todos los miembros de la tripulación muy bien. Sí, yo opino lo mismo. La verdad que gracias a ellos pues fue una estancia muy agradable, porque al final muchas veces vas por el barco, no tenías nada que hacer y siempre había gente por ahí para hablar, que te preguntaba. Cuando se hizo los torneos de ping-pong, pues siempre había gente allí para poder practicar, para poder jugar contra todos, y la verdad que fueron muy agradables y es que fue espectacular, la verdad. Sí, la verdad es que es repetirme porque os lo he dicho, pero todo el mundo era muy agradable, la gente muy amable, pedías ayuda y siempre te ayudaban, alguien tenía algo que decirte o que comentarte, luego siempre hablabas porque había gente, es verdad, que de toda España, que te pensabas que iban a ser todos gallegos y te digan, pues yo soy de Málaga, yo soy de cualquier lugar, y al final eso, fuera de investigación, eso, hacíamos vida con ellos, jugábamos con ellos y muy bien, la convivencia. Iba a preguntaros si repetiríais experiencia, pero me parece que la respuesta es afirmativa ya antes de hacerla. No sé si vais a subir de nuevo dentro de 6 meses a recoger esos OBS que habéis dejado en el fondo marino, o ya les tocará a otros. No, eso les toca ya a los investigadores principales de la campaña. Nosotros solo fuimos en esta y ya no nos vuelve a tocar. Aunque yo estoy deseando que vuelva a salir otra para poder apuntarme, la verdad. Siempre terminamos estos geopodcasts de la Facultad de Geología con una pregunta que os pedimos que respondáis uno a uno y esperemos que sea afirmativa. No sé por dónde voy a empezar, quizá por Pablo. Pablo, ¿volverías a estudiar geología? Yo sí, por supuesto. A mí la verdad es que la geología, yo no entré de primeras. Yo estudié en Madrid la carrera de Ingeniería Geológica y entré porque entré en septiembre y no había otra cosa. Yo luego quería cambiarme a Ingeniería Química, tal. Y yo hice el primer año y dije, aquí se está muy bien. Estos temas son muy interesantes. Las salidas que tiene son muy interesantes. Puedes ver sitios como en este caso, por ejemplo, y experiencias que de normal no podrías tener. Y a ver, hay gente que sí, pero puedes salir y no estar encerrado todo el día en un laboratorio o en una oficina. Y la verdad es que yo repetiría geología. Te hemos adoptado ya en Asturias, sí. Ya tienes sede permanente en Asturias. Creo que ya estás trabajando incluso en una empresa aquí en Asturias. Sí, yo llevo desde junio trabajando en Terradat, Geophysic, y igual, muy contento, muy bien. Aquí en Asturias estás mucho más tranquilo y en Madrid igual el trabajo tardaba 3 horas, 1 hora y media de ida y otra de vuelta. Y aquí, vamos, no voy andando de milagro.
se gana en calidad de vida, sí. Muy bien. Tairé, cuéntanos, ¿volverías a estudiar geología? Sí, yo sin ningún tipo de duda sí. O sea, yo entré en la carrera con la única decisión de estudiar geología y no me arrepiento de nada y volvería a empezar la carrera mañana mismo, la verdad. Y encima esto de montar en barco, de subirte a un barco al final de tus estudios ya ha sido como el broche. Ya, la verdad que ha sido una suerte poder haber participado en esta campaña y deseando que vuelva a salir otra para poder apuntarme. Esperemos que sí. Alicia, cuéntanos, ¿tú volverías a estudiar geología? Sí, yo completamente también volvería. Yo me metí sin ni siquiera haberla dado en bachillerato, entonces no sabía muy bien, solo sabía que quería un trabajo diferente, ¿no? Que involucrase campo, que estuvieses moviéndote, y al final probé geología y me ha encantado. Y es verdad que es que al final tienes muchas salidas y variedades que elegir, que luego llega la gente y pregunta, ¿pero qué hace un geólogo? Y joder, a veces cuesta porque dices, es que hacemos tantas cosas que a veces que no hace. Entonces sí, volvería a repetir la verdad. Y a veces dices, joder, qué penita, ya haber acabado y no poder ir a alguna clase. Muy bien, pues muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Tairé, muchísimas gracias Alicia por habernos dedicado estos minutos, por contarnos lo que habéis hecho en esos 21 días que habéis permanecido en el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el marco del proyecto Astracan. Muchas gracias a los tres. A ti por invitarnos. Gracias. A todos ustedes les emplazamos a un próximo Geopodcast de la Facultad de Geología que será ya el 6º. Hasta la próxima. Geopodcast. Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.